El Manchester City se acaba de proclamar campeón de la Supercopa de Europa 2023 después de ganar en la tanda de penaltis a un Sevilla que fue capaz de aguantar el tramo final de asedio total de los de Pep Guardiola y llegar hasta una situación en la que Bono es el mejor guardameta del mundo, pero pese a ello, los de José Luis Mendilibar suman una nueva final perdida en esta competición. Han ganado una de las 7 que han disputado. Vamos a analizar y a repasar todo lo que ha ocurrido en un partido con mucha miga. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, como siempre, para analizar lo que vaya ocurriendo en el mundo del fútbol. En esta ocasión, este es el primer vídeo de la temporada 2023-2024 en el que vamos a analizar, en el que vamos a repasar lo que ha ocurrido en un encuentro. En esta ocasión se decidía un título, el campeón de la Supercopa de Europa finalmente ha sido el campeón, el conjunto que viene de proclamarse campeón de la Champions, el Manchester City, dirigido por un Pep Guardiola que suma su título número 36 como entrenador profesional. Tan solo en la historia del fútbol tiene por delante al mito Sir Alex Ferguson, que si no recuerdo mal suma 49 trofeos a lo largo de toda su trayectoria. Este es el cuarto triunfo, el cuarto trofeo del Manchester City si contamos el tridente que venía de conseguir la temporada pasada: Premier League, Champions League y también la FA Cup, que ganó al Manchester United. Perdió la final de la Supercopa inglesa frente al Arsenal hace un par de días y ha ganado esta Supercopa de Europa frente al Sevilla en una tanda de penaltis donde el favorito, en mi opinión, antes de que comenzase esa tanda, era el conjunto de José Luis Mendilibar, porque tiene el mejor portero del mundo, pero no ha podido el marroquí decidir en el que ha podido ser su último partido con la camiseta del cuadro hispalense, ya que está sonando con mucha fuerza una oferta de Arabia Saudí que puede acabar con la salida de este jugador que ha sido tan importante en los últimos triunfos, en los últimos trofeos que ha conseguido el Sevilla, esa Europa League que ganó frente al Manchester United y también la última Europa League que consiguió en la tanda de penaltis frente a la Roma de José Mourinho. El Sevilla ha hecho para mí un partido muy completo, durante tramos muy importantes ha hecho un enorme trabajo defensivo, ha tenido al inicio de la segunda parte su momento dentro del partido. En-Nesyri ha tenido dos ocasiones muy claras para poner el 0-2 después del golazo que había marcado el marroquí en el minuto 25 de la primera mitad, pero no ha podido el marroquí marcar ese 0-2 que hubiese puesto la tierra de por medio, que hubiese dado mucha ventaja ya al conjunto sevillista. Y cuando parecía que ese momento del Sevilla se mantenía, ha llegado el tanto de un Cole Palmer, que en mi opinión estaba haciendo un partido bastante flojo, que creo que era el candidato a salir a abandonar el campo por parte del conjunto de Pep Guardiola. El entrenador catalán lo ha mantenido, le ha dado confianza y al final, después de un gran pase de Rodrigo Hernández, que ha vuelto a ser seguramente el mejor jugador del Manchester City en otra final, en otro partido decisivo, peleando por un trofeo, con ese pase Cole Palmer lo ha aprovechado para marcar el 1-1 y llevar finalmente el partido a la prórroga, pese al asedio final de un Manchester City que lo ha intentado con todo, pero que no ha podido batir en los 90 minutos a un Sevilla que ha llevado el encuentro a esa situación donde para mí era mejor que el Manchester City, pero donde no ha podido superar el rendimiento del conjunto de Pep Guardiola, que, como digo, suma con esta Supercopa de Europa su cuarto título en el año 2023, después de el tridente: ganar la Premier, la Champions, la FA Cup frente al Manchester United y esta Supercopa de Europa después de perder la Supercopa inglesa hace un par de días frente al Arsenal. Por delante, ese mundialito de clubes que le puede dar al conjunto inglés su primera temporada en la historia de 5 títulos, si sumamos todo lo que viene recogiendo a lo largo de los últimos meses. Sin duda, un partido que tiene para mí 3 tramos muy diferentes y que vamos a comenzar repasando, analizando
echándole un vistazo rápido a las alineaciones por parte del Manchester City, un 11 bueno, que se preveía en el inicio, pero que era imposible, en mi opinión, de, bueno, pues de decidir o de seleccionar cuál iba a ser el planteamiento correcto, cuál iba a ser la posición exacta de muchos de los jugadores del conjunto inglés, con Joshua Gvardiol pasando, bueno, pues del central al lateral izquierdo. Cuando atacaba el Manchester City jugaba como tercer central por la izquierda, y cuando tenía el balón el Sevilla, el croata se colocaba como lateral izquierdo con Nathan Ake, bueno, pues en esa zona del central, junto a una Akanji que cuando el Manchester City tenía el balón se colocaba junto a Rodrigo en el centro del campo, y cuando el conjunto inglés no lo tenía pasaba a la zona de la defensa, que pasaba a colocarse como central, con Kovacic y Foden, bueno, jugando muy arriba, ambos a pierna cambiada. Para mí una de las decisiones clave del partido para entender por qué al Manchester City le ha costado tanto, sobre todo en la primera parte, ser profundo, atacar al Sevilla y hacerle daño, hundir al conjunto de José Luis Mendilibar, que ha optado por un 4-2-3-1 con una alineación en la que la única, bueno, pues decisión importante o destacada que había que tomar era quién iba a ser el recambio de Fernando, el futbolista brasileño, que no estaba disponible por, bueno, pues porque no se encontraba bien, porque no pudo viajar, y la decisión del técnico vasco ha sido optar por un Joan Jordan, bueno, que ya sabemos que no es pivote puro, que no tiene tantas cualidades defensivas como Fernando o como Djibril Sow, pero que yo creo que teniendo en cuenta el plan de partido, teniendo en cuenta lo importante que iba a ser la presión y lo perfecta que tenía que ser ese trabajo sobre la salida del Manchester City, me parece correcto que Joan Jordan, que lleva mucho más tiempo entrenando con Mendilibar, bueno, pues esté por delante del futbolista suizo, que no ha tenido ningún minuto a lo largo de todo el encuentro. Un Sevilla que en los primeros 5 minutos para mí ha empezado muy bien, robando 2 veces el balón a Kanji cuando el suizo recibía de espaldas en esa posición adelantada por delante de la línea defensiva. El Sevilla ha comenzado muy bien el partido, teniendo esos 2 acercamientos gracias a su presión adelantada, un planteamiento que ya sabemos que José Luis Mendilibar, bueno, pues iba a hacer, lo repitió durante la previa constantemente. Había que ser valientes, había que buscar al rival, había que, bueno, pues enseñar la identidad que ha llevado el Sevilla hasta esta Supercopa de Europa, ¿no? Con ese triunfo en la Europa League que nadie esperaba. Un Sevilla que en esos primeros 5 minutos ha dejado muy buenas sensaciones, pero que, bueno, pues antes del 10 ya ha encajado una ocasión muy clara de Nathan Ake a balón parado, y, bueno, pues Bono ha tenido que intervenir por primera vez. Una primera parte, en mi opinión, hasta el minuto 35-40 más o menos, el Sevilla ha controlado completamente el ataque de un Manchester City que no ha dado velocidad al balón, que no ha llevado el balón principalmente a Jack Grealish, que cuando conectaba con Cole Palmer encontraba, bueno, pues que el inglés ni siquiera se atrevía a encarar a un Acuña que ha estado muy bien defensivamente durante prácticamente todo el partido. La única acción que se le puede reprochar al argentino, bueno, pues algo más de atención en esa acción del 1-1, en la que en el minuto 63 precisamente Cole Palmer ha sido capaz de poner el 1-1 que finalmente ha llevado el partido a los penaltis. Un Manchester City que no encontraba soluciones ante ese bloque medio de un Sevilla, que es cierto que tampoco podía atacar porque no le duraba prácticamente nada el balón y no era capaz de montar contraataques, ¿no? Que no era capaz de robar el balón para salir y hacerle daño al Manchester City con espacios. Un Sevilla que al final ha podido encontrar, bueno, pues la forma de acercarse al área rival, arriesgando mucho con Bonu, arriesgando muchísimo ante la presión alta del Manchester City. El guardameta marroquí, con su pierna menos buena, con su pierna derecha, arriesgaba muchísimo, metía un pase raso hacia el centro del campo, un pase que se ha paseado por el círculo central, rompiendo por milímetros la presión del Manchester City, rompiendo 3 líneas de presión del conjunto de Pep Guardiola. Esto ha permitido que Oliver recibiese alrededor del centro del campo totalmente solo, con tiempo para girarse y dándole a sus compañeros, bueno, pues el espacio para correr y acercarse al área rival. A partir de ahí todo lo que ha ocurrido es pura calidad, puro bueno, pues nivel en el centro de Acuña, y un salto absolutamente majestuoso y un remate imparable de Youssef En-Nesyri para adelantar al Sevilla en el minuto 25 de partido, en un encuentro en el que hasta ese momento,
yo creo que se podía decir que todo estaba muy igualado, con el Manchester City teniendo, como se preveía, mucho más balón que el conjunto hispalense, pero con los de José Luis Mendilibar defendiéndose muy bien, en muy poquito espacio, un equipo muy estrecho que se estaba cerrando muy bien por dentro, que no dejaba recibir a los interiores del Manchester City y que no sufría absolutamente nada cuando Jack Grealish y principalmente Cole Palmer, que ha sido para mí el jugador, bueno, pues más protagonista de ese primer tiempo en el conjunto inglés, porque, bueno, pues ha tocado muchas veces el balón, pero no ha sido capaz ni de hundir al Sevilla, ni de conducir, ni de encarar a una Acuña que ha estado muy bien en esa primera parte defensivamente, y que además ha puesto también la asistencia para el gol de su compañero, la asistencia para el gol de Youssef En-Nesyri. Lo cierto es que, bueno, pues cuando ha faltado 5-10 minutos para que terminase la primera mitad, ha llegado el cambio para mí clave en el Manchester City, o uno de esos cambios clave en el Manchester City, y es comenzar a darle primero muchos más balones a Jack Grealish. El jugador inglés sí que ha encarado a Jesús Navas con esas típicas conducciones que le hacen ganar muchos metros y que terminan hundiendo, llevando al equipo rival al borde de su área. Además, los interiores han cambiado de zona, han cambiado de perfil, han cambiado de banda. Foden, que estaba jugando en la derecha a pie cambiado, ha pasado a jugar en la izquierda, y Kovacic ha hecho lo contrario, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, que el Manchester City, o los interiores del Manchester City, comienzan a hacer muchos más desmarques entre lateral y central contrario, entre lateral y central rival, buscando la profundidad, pero como juegan a pierna natural, en caso de que les metan el balón, que les filtren el pase, ellos ya están en situación con ventaja para centrar, porque no tienen que recortar. Llegan a línea de fondo y con su pierna buena ponen el centro, o amenazan, con mucha más confianza en ese tipo de acciones, ¿no? El Manchester City en esos 5-10 últimos minutos de la primera mitad, para mí, bueno, pues ya ha dejado muestras de lo que podía venirse en la segunda parte, ¿no? Pero lo cierto es que el Sevilla, bueno, pues ha encontrado su momento en el partido después del descanso. Para mí, sin duda, bueno, pues esos 15 minutos entre el 45 y el 60 de la segunda parte ha sido el mejor momento en todo el partido de un Sevilla que ha mantenido su muy buen nivel defensivo, que ha seguido sin sufrir ocasiones, y que además ha encontrado la forma de salir al contraataque, la forma de correr para, bueno, pues que Ocampos principalmente y En-Nesyri tuviesen ocasiones muy claras para poder definir el partido, para poder poner el 0-2 en el marcador. La primera acción de Lucas Ocampos es muy buena, se marcha en velocidad de un Walker que ha arriesgado muchísimo, y bueno, pues le pone un balón por delante con toda la ventaja del mundo para que En-Nesyri con la pierna zurda pueda definir a placer frente a un Ederson que ha aguantado, que se ha quedado en el medio y que ha podido evitar el tanto del 0-2, que hubiese puesto, bueno, pues mucha ventaja ya en el marcador, y el triunfo casi imposible, la remontada casi imposible para el Manchester City. Otra acción posterior también del marroquí, otra acción de mano a mano en la que Ederson ha terminado por convertirse, bueno, pues seguramente en el hombre más importante del Manchester City en este encuentro, salvando a su equipo y evitando, bueno, pues que el Sevilla tuviese una renta de 2. En el momento que parecía que mejor estaba el Sevilla, en esos minutos entre el 45 y el 60, cuando el Manchester City parecía tocado, cuando se estaban sucediendo los fallos en los pases de jugadores muy fiables en zonas peligrosas del conjunto de Pep Guardiola, parecía que el entrenador catalán tenía que hacer sí o sí cambios, que Cole Palmer, sobre todo, yo lo he puesto por Twitter, es así, lo estaba viendo muy claro, estaba comenzando a no solo ser no sumar a su equipo, sino comenzar a restarle a su equipo, ¿no? Esa es la sensación, o eso es lo que yo estaba viendo sobre el terreno de juego. Pep Guardiola ha decidido mantener la apuesta por el futbolista inglés, y al final le ha terminado dando, bueno, pues mucho más, le ha terminado dando sentido a esa decisión por el tanto que ha marcado el chaval de la cantera del Manchester City, después de un muy buen pase al segundo palo, llegando, bueno, pues desde atrás, como siempre, los jugadores interiores y los extremos del Manchester City muy agresivos a la hora de atacar el segundo palo, atacar las zonas de remate cuando hay un centro desde el lado contrario, y al final esa acción tan repetida en los últimos años por el conjunto de Pep Guardiola es la que le ha terminado dando la posibilidad de marcar el 1-1, y a partir de ese minuto 63 prácticamente embotellar, asediar la portería de un Yassine Bonu, que ha tenido también que intervenir después en otra acción a balón parado, deteniendo un pase de Ake, una defensa, la del Sevilla, que en mi opinión ha estado a un gran nivel. Gudel,
Loic Badé, Jesús Navas, Acuña, creo que han estado a un grandísimo nivel, despejando balones, impidiendo que Haaland prácticamente rematase ningún balón. Esa es otra de las cuestiones que también hay que destacar. Un Haaland que ha vuelto a estar muy desaparecido en una final, como ya le ocurrió en esa final de la Champions League, como también le ocurrió bueno, pues en la final de la Copa de la FA Cup, perdón, frente al Manchester United. La verdad es que el noruego apenas ha podido participar, no se ha podido imponer en el área a un Gudelj y a un Loic Badé, que han estado fenomenal. También en ese mismo nivel, en mi opinión, tanto Jesús Navas como Acuña, recibiendo muchas ayudas de Ocampos, de Eric Lamela. Al final el Sevilla ha sido capaz de aguantar y ha llevado el partido a una situación donde yo creo que, bueno, pues es favorito frente al Manchester City, ¿no? La tanda de penaltis, sobre todo teniendo mucha ventaja por este hombre, por el mejor guardameta en esa faceta del mundo, el mejor para penaltis del mundo, un Yassine Bonu. Bueno, pues que era el hombre señalado, ¿no? Además, en las últimas horas ha habido muchísimos rumores sobre la oferta que ha llegado de Arabia Saudí. El Sevilla parece estar dispuesto a venderlo por 20-25 millones de euros, eso es lo que se está comentando, y el marroquí no ha podido despedirse con otro título después de proclamarse campeón de 2 Europa League, si no recuerdo mal, con el Sevilla, la primera ganándole la final al Inter con una actuación absolutamente maravillosa en las semifinales frente al Manchester United de Yassine Bonu, y en la pasada edición de esa misma competición, en la Europa League, frente a la Roma, siendo muy decisivo en una tanda de penaltis que en esta ocasión al Sevilla, bueno, pues no, en la que Sevilla finalmente no ha podido triunfar. La sensación que me queda viendo, bueno, pues los precedentes del Sevilla en esta Supercopa de Europa, que ha ganado tan solo una de las 7 finales, y por cómo se han producido esas derrotas, es que, bueno, pues la relación del conjunto andaluz con esta competición es totalmente contraria a la que tiene con la Europa League. Ahí los detalles casi siempre le salen a favor, o siempre le suelen salir a favor en las finales, y en la Supercopa de Europa es todo lo contrario. El Manchester City, para mí, con mucho mérito, se ha impuesto en la tanda de penaltis para ganar su primer trofeo, para ganar por primera vez esta competición en toda su historia, y los de Pep Guardiola ya acumulan 4 trofeos en el año 2023. Hasta aquí el repaso de este partido de la Supercopa de Europa, que ha sido muy interesante y que espero desde ya que me dejéis también vuestra opinión en comentarios. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.